No, muy bienvenidos al Ministerio de Hacienda. Hoy el Gobierno Nacional va a iniciar la búsqueda del operador inversionista de energía para más de 10 millones de usuarios en el Caribe. Tenemos a la señora Ministra de Minas, a la señora Superintendente de Servicios, el señor Ministro de Hacienda, que va a ser el encargado de darles las palabras de bienvenida y además de algunos miembros de la bancada costeña que han acompañado este proceso, también nos acompañan los gobernadores de la costa, luego la bancada Caribe, sí, y los gobernadores de la costa, y vamos, después de las palabras de los ministros, de la explicación de la Super Servicios sobre el proceso que se va a llevar a cabo, el gobernador Dumec Turbay de Bolívar va a hablar en nombre de todos los gobernadores. Para que nos organicemos luego en la rueda de prensa, les voy a pedir que se identifiquen siempre con el medio al que representan y como estamos cortos de tiempo y son muchos, una sola pregunta por medio para que todos puedan preguntar. Muchas gracias y el ministro de Hacienda les da la bienvenida. Muchas gracias, Lucía. Muy bienvenidos todos a esta casa. Bienvenidos a los honorables senadores, representantes, a los gobernadores, gobernadoras, bienvenidos. Hoy se inicia un proceso, pero también termina un proceso de trabajo. Nosotros, recordarán ustedes, a finales del año pasado se hicieron los anuncios de que esta etapa se iba a iniciar. Esta etapa ya culmina su primer hito. Su primer hito es tener un esquema que iremos presentando en detalle. Estoy convencido que tras este esfuerzo que se ha hecho, estamos en tierra derecha, vamos a lograr con toda la voluntad culminar este proceso exitosamente y vincular un operador y eventualmente tener la solución definitiva a este gran problema que no es de la región Caribe, sino que es del país, como lo hemos dicho muchas veces. Voy entonces, sin más preámbulos, a darle la palabra a la señora Ministra de Minas y Energía para que nos exprese unas palabras y luego la Superintendente y, como decíamos, el señor Gobernador terminará esta etapa de presentaciones para luego tomar sus preguntas. Muy bienvenidos nuevamente. Bueno, buenas tardes a todos. Esto hace parte de la ruta que trazó el presidente Iván Duque al final de noviembre del año pasado, el 29 de noviembre del 2018, en donde trazamos la ruta para una solución estructural de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Es muy importante aquí mencionar que hemos trabajado de la mano con toda la bancada Caribe durante todo el tiempo y muy arduamente para las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo, en donde efectivamente hay unos artículos que son vitales para este proceso. Hemos tenido en consideración todo lo que se requiere para aumentar las probabilidades de que lleguen varios inversionistas y operadores que estén interesados en operar en esta región, una región que tiene altas oportunidades de crecimiento, una región que necesita un servicio de energía eléctrica fortalecido para poder atender todas estas oportunidades de crecimiento y en donde además un principio que debemos atender, que es el de la equidad, que haya un servicio adecuado de prestación en la costa Caribe. Yo solo diría que para poder presentar la solución que le va a presentar la Superintendente de Servicios Públicos, tuvimos en cuenta todos los temas financieros, los temas operativos y los temas sociales. Encontrar el balance adecuado para que dentro de la estabilidad que requiere tener el sector eléctrico se encuentre una solución para el operador de distribución y comercialización del 25% del mercado. Ha sido un trabajo arduo que hemos trabajado en equipo en el Gobierno Nacional y que gracias a ese trabajo que ha habido con el acompañamiento también de la banca de inversión, vamos a presentarle hoy la solución. Entonces le daría la palabra a la Superintendente de Servicios Públicos. Buenas tardes, ministros, estimados representantes y senadores de la bancada Caribe, estimados gobernadores y representantes de las gobernaciones y medios de comunicación. Como ya lo anunciaron los ministros, vamos a hacer una presentación muy breve de los elementos fundamentales. La idea es publicar el reglamento mañana. El reglamento es ese documento en donde están
especificados todos y cada uno de los pasos y de los requisitos, tanto técnicos como financieros, que se requieren para empezar a emprender el proceso de búsqueda de él o los nuevos operadores del servicio de energía eléctrica en la costa Caribe. Lo primero que nos corresponde mostrarles es el perfil de las agrupaciones, luego las reglas de participación y acreditación generales y finalmente el cronograma que hemos trazado para este año y así concluir exitosamente el proceso. El perfil de las agrupaciones es, como se anunció en noviembre, hicimos un ejercicio muy juicioso con criterios técnicos, financieros, operativos y administrativos de cuál era la mejor manera de segmentar el mercado de la costa Caribe, disminuyendo o más bien minimizando las pérdidas de eficiencia que se dan por la segmentación. Y este fue el resultado de ese ejercicio, teniendo en cuenta esos criterios. Tenemos 2 agrupaciones, o sea, el mercado Caribe de los 7 departamentos se va a segmentar en 2 grupos. Caribe Sol, que sería la parte de Atlántico, Magdalena y Guajira, y Caribe Mar, que correspondería a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar. Más o menos los datos generales o el perfil general descriptivo de estas 2 agrupaciones es una participación del mercado que hoy en día es cercano al 23% en la totalidad de Electricaribe, para 10.8% en Caribe Sol y 10.9% en Caribe Mar. Más o menos los clientes que atienden cada uno de los mercados son 1.2 millones en Caribe Sol y 1.5 en Caribe Mar. Las ventas son muy similares, 6.000 gigawatts al año y 6.400 en Caribe Mar. El consumo promedio es 415 kilowatts al mes en Caribe Sol y 355 en Caribe Mar. Los kilómetros de red, que tal vez es la diferencia que más llama la atención, son cerca de 10.000 kilómetros de red en Caribe Sol y cerca de 28.000 en Caribe Mar. Eso efectivamente explica la siguiente línea, que es el plan de inversiones que tiene la compañía, estimado a 10 años, y es que en Caribe Sol se estiman unos 3.7 billones de pesos de inversión, no solamente en red, sino en control de pérdidas, y en Caribe Mar más o menos unos 5 billones de pesos. La diferencia, como les digo, obedece principalmente a la extensión de la red, que como se ve en el mapa, pues es fruto de las diferencias en extensión del territorio cubierto por cada una de las agrupaciones. Pipe. Entonces, teniendo en cuenta estos 2 mercados que se van a publicar en el reglamento para que sean las alternativas a considerar por los posibles operadores idóneos inversionistas, tenemos unos requisitos mínimos de participación. ¿Por qué son esos requisitos mínimos tanto técnicos como financieros? Porque siendo totalmente coherentes con los anuncios que se han hecho desde que inició este gobierno, el interés del gobierno es garantizar no solamente que llegue un inversionista que tenga la capacidad financiera de hacer las inversiones que se requieren, sino que sea un operador idóneo que le pueda prestar un servicio de calidad a la costa Caribe. En esa medida, entonces, hemos definido que son fundamentalmente los mismos requisitos tanto para Caribe Sol como para Caribe Mar o como para Caribe completo, unos requisitos técnicos de un mínimo de 600.000 usuarios, financieros de 500 millones de pesos de patrimonio, y esos son de patrimonio, y esos son los requisitos para la precalificación. Ahora en el cronograma vamos a entender un poco cómo es el proceso, cómo se desarrolla el proceso. Se abre la posibilidad dentro del reglamento que haya consorciados, que haya empresas que cumplan un requisito, el financiero, u otras que cumplan el requisito técnico y que se puedan unir en aras de poder hacer esta asociación y presentarse en el consorcio y en la participación de las ofertas para vincular el operador. En el caso de los consorcios se deben acreditar como mínimo 450.000 usuarios
y tener por lo menos el 50% de la participación en el consorcio. Y en el caso de los requisitos financieros, un miembro debe acreditar como mínimo 300 millones de dólares y tener por lo menos el 30% de la participación en el consorcio. La idea es que en el reglamento vamos a ser muy estrictos en la manera como se tienen que mantener esos requisitos durante el ejercicio del consorcio, en particular en los primeros años, que es en donde nos interesa que la empresa no se descapitalice y que efectivamente tenga el músculo financiero para ejecutar las inversiones que se requieren. Tenemos también previsto ser muy estrictos en cuanto a los requisitos legales, en tener cumplimientos de requisitos de buena conducta, existencia, representación, chequeos de normas anticorrupción y lavado de dinero, nuevamente porque esto es un ejercicio de responsabilidad no solamente con la costa Caribe, sino con el país y con la necesidad de brindar una solución estructural y definitiva al servicio de energía eléctrica en la costa. Finalmente, entonces, este es el cronograma que va de la mano con el lanzamiento del proceso, primera semana de abril, pues esta es la rueda de prensa que anuncia ese lanzamiento, el estimado es publicar el reglamento mañana, empezar un periodo de mercadeo la próxima semana hasta el 30 de abril, en el cual haremos una gira promocionando no solamente el proceso, la empresa, las oportunidades que brinda la costa Caribe a cualquier operador idóneo, a cualquier inversionista, como lo mencionó la ministra. Este es la región del país que tiene el mayor potencial de crecimiento y que se merece tener efectivamente un servicio de energía acorde a ese potencial de crecimiento y a que es el jalonador o uno de los jalonadores del país. En el cronograma está obviamente la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, porque, como lo saben, todos los que nos han acompañado en este ejercicio y sin su participación y apoyo decidido en las comisiones, no hubiéramos podido pasar ese primer paso, y esa hace parte de la solución estructural, tener esos artículos del capítulo para la prestación eficiente del servicio de energía eléctrica aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo. El 17 de mayo estamos esperando recibir los sobres de precalificación, ahí es donde sabemos si esos, el 17 de mayo, si esos requisitos técnicos y financieros son acreditados por varios participantes. Hay un periodo de evaluación de esos requisitos de precalificación y se anuncia el 5 de junio quiénes son los precalificados. Ahí empieza un periodo que parece muy largo, pero que realmente es el periodo de trabajo más intenso por parte de los interesados y de la compañía, y es el periodo de debida diligencia. Ahí es donde todos los que están interesados se meten de cabeza a la compañía, no solo desde el punto de vista de los números y de los estados financieros, sino de los activos, visitar los activos, visitar la estructura de la compañía, trabajar de la mano, digamos, con toda la apertura por parte de Electricaribe para darle la información que requieren, pues para que puedan hacer las ofertas vinculantes. El 16 de septiembre se reciben los sobres de oferta, estos son en donde se cumplen como todos los requisitos legales para poder participar en una oferta, salvo el precio. Entonces, ya la parte final del proceso es la primera subasta individual, o sea, por una de las agrupaciones, espera llevarse a cabo el 24 de septiembre, ahí se presentan ofertas solo por uno de los segmentos, y posteriormente, 10 días después, se hace la segunda subasta, o la subasta por el segundo segmento en la mañana, y por la compañía conjunta o por la compañía no segmentada en la tarde. ¿Cuál es el objetivo de tener esas 10 días entre una y otra? Pues por un lado, darle la posibilidad de que dado el resultado de la primera, por el primer segmento, podamos anunciar quién es el potencial adjudicatario de ese segmento, y en ese proceso de 10 días, pues que los que no son potenciales ganadores tengan la posibilidad de hacer alianzas para presentarse, o la posibilidad de presentarse por el segundo segmento, o de hacer alianzas estratégicas que les permitan
presentarse por la compañía completa como está hoy en día. Este es fundamentalmente el cronograma. Avanzaremos, como lo hemos hecho desde el anuncio por parte del presidente de la República el 29 de noviembre, con hacer todo lo que desde el Gobierno Nacional corresponda a través de, del apoyo decidido del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Minas y pues obviamente a través de la Superintendencia como ente encargado del proceso de intervención Electricaribe, para garantizar la prestación del servicio, para llevar a cabo, como se ha dado hasta el momento, el inicio de las inversiones que están aprobadas y de los recursos que están a disposición de la compañía con la aprobación de la Junta Consultiva, y que ya también en las próximas semanas pues haremos una visita a cada uno de los departamentos para que los gobernadores conozcan cuáles son esas inversiones prioritarias que ya se están empezando a contratar. Esa es la presentación general del proceso. Muchas gracias. Bueno, el gobernador Domecq Turbay de Bolívar, entonces termina la ronda de intervenciones. Muchas gracias, doctor Carrasquilla, por la invitación, a la doctora María Fernanda, a la doctora Natacha, a la bancada de parlamentarios del Caribe. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo, en nombre de los gobernadores del Caribe, solamente puedo decirle gracias a este gobierno que ha tenido un compromiso con buscar una solución rápida que va en sintonía a la angustia y el desespero de los habitantes del Caribe, a la bancada parlamentaria que ya venía evaluando y tomando decisiones frente al tema también, pues reconocerles ese enorme compromiso con quizás uno de los problemas que más afecta después de la pobreza a nuestra gente. Esta mañana tuvimos la oportunidad con Eduardo y con otros representantes de los departamentos, pues procesar algunas inquietudes que teníamos y que nos llevaban a darle visto bueno final a este proceso, señalando de por sí que de parte de los gobernadores del Caribe hay respaldo absoluto a este proceso que se inicia, por supuesto respaldo absoluto al proceso de plan de desarrollo, en donde jugaremos el papel que nos corresponda jugar para que ese plan de desarrollo que piensa y promueve el desarrollo en nuestra región pueda ser una realidad pronto. Y en esa medida, pues lo que discutimos esta mañana es que en ese proceso que se inicia, algunos temas como la integración vertical, la vinculación de ese proceso con los generadores, también pueda ser evaluado en manera de que, si lo tienen a bien los parlamentarios y el gobierno, pueda ser incluido en los debates que se vienen. Pero frente a lo que escuchamos, frente a lo que se promueve, no podemos sino decir gracias a todos los que han estado involucrados y que presentan este documento en la tarde de hoy. Los gobernadores del Caribe acompañaremos este proceso. Invitación y también con mucha brevedad, 3 o 4 cositas muy rápidas. Uno, decía el gobernador Domecq, y por supuesto invitar a todos a cerrar filas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como lo hicimos. Créanme que fueron debates muy difíciles, señores gobernadores, pero logramos una aprobación, pues explicándole a algunas bancadas por qué era que nosotros poníamos 25 y ellos 75. Falta un debate y creo que lo podemos surtir con el apoyo de ustedes y por supuesto del Gobierno Nacional, que fue quien presentó este paquete de artículos. Lo otro, se ha estimado una inversión de alrededor de 7 billones algo, ¿no? Y ahora, como tenemos 2 regiones, yo me imagino que en las ofertas había que discriminar en qué Caribe se invierte, cuánto, Caribe solo, Caribe o Caribe mar. Si bien y entendemos, por supuesto, que quizá el proceso anterior no llegó a feliz término por varios factores, pero uno de ellos, entendemos que muchos operadores hablaron del tamaño del mercado y por eso el Gobierno Nacional
ha segmentado en 2 regiones, no es menos cierto que las economías de escala pueden ser mucho más importantes que 2. Entendiendo que la oferta se puede hacer por 2, la propuesta sería, si hay un oferente que oferte por una sola, que ya ustedes lo han dicho y en reuniones hace 2 meses con los parlamentarios se acordó ello, oferte por una sola, es recibida. Yo quisiera proponer que ese tuviese como una especie de puntaje adicional el que quisiera tener toda la región Caribe, doctor Verano, doctor Domecq, para dar la posibilidad de que uno solo se quedara con todo. Y por supuesto, ni más faltaba, en la medida de las posibilidades, la integración vertical. Acabamos, senador Barguil, de aprobar, usted y yo y los miembros de la Comisión Tercera, en primer debate, un proyecto de ley que dice que el Gobierno Nacional podrá concurrir con recursos o créditos si un ente territorial quiere invertir en economías alternativas. Pero, por supuesto, la única región del país que no tiene integración vertical, la única región del país que aceptó la directriz de un gobierno y de una ley de desintegrarse fue la Caribe, y gran parte de las penas ha sido por ello, porque las demás tienen todas generación propia. De manera muy breve, muchísimas gracias y agradecer estos avances que sin duda los ha estado esperando el Caribe colombiano. Muchas gracias. Senador. Gobernador y después el doctor Lordoy. Gobernador Verano. Gracias. Primero que todo, agradecerle a la doctora María Fernanda, al doctor Alberto y a la doctora Natasha por esta invitación. Realmente esta mañana tuvimos oportunidad de reunirnos, los gobernadores, con el equipo de gobierno para analizar el tema. Manifestamos y reiteramos el apoyo nuestro y el agradecimiento al proceso y todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno para llegar al punto donde hemos llegado. Insistimos y obviamente se abren las 2 posibilidades de incentivar de alguna manera específica para que haya un operador único. Y en caso de alguna dificultad, pues habría la posibilidad de 2 operadores. Ojalá se pudiese revisar la distribución que se ha hecho más en términos de carácter de equipo. La división se ha hecho sobre la base de equiparar la parte de ventas, pero creo que debería haber alguna revisión de carácter técnico por algunas cuestiones de subestaciones y de líneas, que de pronto sea más importante otra clase de división. Eso, ojalá pues tengamos en cuenta eso. Pero la idea de dividir el mercado sobre esa base es lo que nosotros insistimos que debe ser revisado e incentivar, como lo acaba de proponer el doctor Efraín Cepeda, de incentivar el operador único a través de un puntaje superior. Lo mismo que la urgencia de tener un servicio óptimo en calidad y en precios competitivos. Para ello, creemos nosotros que es importantísimo lo que discutimos esta mañana con la señora ministra, para que se abra la posibilidad que presentemos nosotros como gobernadores ante nuestra bancada para que se tramite dentro del plan de desarrollo la posibilidad de integración vertical, no solamente del proponente, sino en un futuro, y de permitirlo, porque todo el mercado nacional, si hay una distinción clara con respecto a la región Caribe, es que a ellos sí se les ha permitido un mercado integrado, generación, transmisión y distribución, lo que hace que la rentabilidad sea mucho más fácil de obtener. Cuando se tiene únicamente la actividad de la distribución, obviamente queda mucho más difícil obtener y fijar unos criterios para una rentabilidad. Entonces, eso es lo que queríamos insistir, que fue las bases y la discusión de esta mañana. Lo último es la importancia de garantizar el control que debe haber sobre la operación que asuma quien la asuma. Si alguna de las cuestiones que ha quedado muy claro en toda esta contraloría forense que se ha hecho del pasado de Electricaribe, es que hubo mucha permisividad por parte del Gobierno Nacional en el funcionamiento de Electricaribe tal cual como funcionó, ya que se ha detectado que hubo mucha fuga de recursos hacia sus casas matrices sin ningún requerimiento y sin ningún castigo por parte de las organizaciones de control. Muchas gracias, gobernador. Doctor Lordoy. Esto es un día histórico. Y es un día histórico porque después de tantas
discusiones, luchas, reclamos, columnas, hemos llegado al principio bueno de un proceso que seguramente va a terminar en octubre del 2019. Y no quisiera complementar nada de lo que ha dicho Fincho y lo que ha dicho el gobernador, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí quiero resaltar que desde noviembre las esperanzas en la solución de Electricaribe, en cabeza del presidente Duque, hoy se hace en gran parte una realidad y yo quiero ponderar eso. Pero también quiero ponderar el hecho que en la región Caribe hemos hecho un ejercicio que sin distingo de diferencias políticas nos ha mantenido unidos y hemos hecho un gran esfuerzo con la institucionalidad representada por los gobernadores y hemos recibido el acompañamiento del gobierno con diferencias en algunas oportunidades, pero siempre con espíritu constructivo. Yo quiero resaltar ese hecho como un hecho histórico que está ocurriendo en Bogotá, pero que definitivamente su gran impacto es para la región Caribe. Y solo agregaría que no se nos olvidaran los trabajadores. Esos trabajadores, de la misma manera como nosotros recibimos esto con complacencia, ellos también deberían recibir un mensaje de que como resultado de este proceso tampoco se les va a afectar. Muchas gracias, ministro. Muy bien, entonces pasemos a las preguntas. Estamos todos a disposición. Lucía organiza. Bueno, me ayuda Juan Sebastián y les recuerdo entonces las reglas de juego. Se presentan una preguntita por medio porque si no, no tenemos tiempo para atender a todos. Una sola pregunta con dos inquietudes. La primera, es de la ministra o la superintendente. Rápidamente, ¿cómo van a hacer ustedes para que la cultura del no pago se cumpla por parte de los departamentos de la costa Caribe? Porque es que ese ha sido un gran problema. El tema de Corelca, el tema de las empresas regionales que quebraron. ¿Cómo se va a hacer? Así como las empresas establecen unas condiciones para que cumplan con inversiones, también las condiciones para que los usuarios de esta zona del país cumplan con el pago del servicio que se les va a prestar. Y la segunda, que es muy pequeña, ¿cómo blindar este proceso teniendo en cuenta que se avecinan unas elecciones presidenciales? Elecciones departamentales, regionales, y en fin, ese es un proceso que se va a dar en medio de una pugna política muy compleja en esta zona del país. Gracias. Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. Yo quiero insistir en algo que hemos venido insistiendo desde que yo llegué a la superintendencia y es la cultura del no pago es relativo a la calidad de la prestación del servicio. No es cierto que en la costa Caribe la gente no pague los servicios públicos. Y esto lo digo con base en dos observaciones fácticas. La primera es, dentro del mismo Electricaribe hoy en día hay departamentos que tienen un porcentaje de recaudo muy superior a los otros. Entonces, esa generalización que en toda la costa no se pagan los servicios públicos no es cierta. La segunda apreciación es, la energía eléctrica no es el único servicio público que se recibe en la costa Caribe. Está el gas, está el agua, y tanto el gas como el agua, en las empresas que tienen un músculo y un tamaño comparable a Electricaribe, el porcentaje de cobro y de recaudo supera el 96%. Entonces, nosotros somos súper conscientes y la gente especial es súper consciente que parte de la razón por la cual el porcentaje de cobro de Electricaribe es tan bajo es porque claramente la calidad del servicio es mala. Y eso es algo que lo sabemos, lo reconocemos y estamos trabajando en mejorar. Entonces, parte de esa cultura de pago o de no pago, pues obviamente se verá reflejada en una mejora sustancial del servicio, cuando se empiecen a hacer las inversiones, cuando llegue el operador idóneo que se comprometa obviamente con ese plan mínimo de inversiones que está diseñado por la compañía.
y en ese momento nos daremos cuenta que efectivamente ese postulado no es tan cierto. De otro lado, sí, y sabemos que contamos con el acompañamiento y con el trabajo con los gobernadores para ayudarnos y pues con las autoridades locales para ayudarnos en permanentemente estar mejorando las condiciones o acompañando las condiciones de trabajo de los operarios de Electricaribe en este momento, cuando detectan un robo de energía, cuando detectan prácticas que no solamente corresponden a los estratos bajos, sino que pueden ser generalizadas para poder normalizar esas situaciones y que podamos prestar un servicio de energía eléctrica correctamente. Yo quisiera complementar esa pregunta. El Banco de la República saca un informe mensual y anual sobre las regiones en cuanto a cumplimiento de obligaciones financieras. Y la región Caribe, si no es la primera, es una de las primeras en cumplimiento de obligaciones financieras. Ahí tienes otro dato. De servicios públicos, que aquí lo tengo. El recaudo a diciembre del 18, ni siquiera contado este año, fue del 88%, a pesar de que hay pérdidas técnicas muchas por el mal estado de las redes, se fuga por allí la energía, a pesar que la subnormalidad del Caribe colombiano es la más alta del país. Porcentualmente, la región Caribe tiene el 70% de la informalidad de toda Colombia, y esas son difíciles de recaudar. Y contar la experiencia de la AAA en el Atlántico. El servicio era barato y malo y casi inexistente, y el porcentaje de recaudos era bajo. Una vez el servicio mejoró, se duplicó, triplicó la tarifa, y hoy llega en el Atlántico el recaudo del servicio de agua potable casi al 100%. Gobernador Verano, usted recuerda mejor que yo que estaba en el sector eléctrico. A Corelca la hicimos nosotros pagando 18 pesos por kilovatio, y luego la liquidamos porque el gobierno nacional dijo que nadie podía generar, cosa que vamos a lamentar toda la vida, pero se pagó con 18 pesos por kilovatio hora en el Caribe colombiano. Yo quisiera, y qué pena que se nos vuelva esto como un debate del Congreso. Muy rápido, primero darle las gracias al gobierno, que hay que hacer el reconocimiento del inmenso esfuerzo para resolver este drama del Caribe. Y a los periodistas, los costeños hemos sido unas víctimas. La empresa es española, ni siquiera es nacional. Los presidentes de la República, ninguno ha sido de la costa. Y la mayoría de los superintendentes tampoco. Y lo digo con la claridad de plantear que por omisión, por no sancionar a tiempo, por no ponerle multas a esta empresa cuando se debía, llegamos a este estadio de intervención y liquidación. Lo único que hemos sido es víctimas. Si ustedes revisan la cartera de la costa, previo por supuesto a la crisis total, que es que la empresa está en liquidación e intervenida, usted se encontrará similitudes de esa cartera con otras regiones del país. A pesar de los cortes de 7 y 8 horas, la gente seguía pagando el recibo de luz. Víctimas es lo que somos. Por aquí. Buenas tardes, Freddy Gómez de CMI. Son dos preguntitas muy corticas. La primera, no sé si de pronto para el gobierno es muy arriesgado mantener unos artículos que obviamente van a, de alguna manera, a mantener o a acompañar, digamos, todo este proceso de Electricaribe en cuanto, pues, obviamente a, digamos, el pago de los pasivos, la financiación de lo que van a ser esos pagos pasivos que dejó Electricaribe y de, obviamente, aumentar la participación para que empresas grandes del sector energético puedan participar de esta licitación. Aprovechando pues que están los senadores aquí, de pronto no se ve mucha voluntad política
hasta el momento de lo que va a ser ese Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo sigue avanzando ese tema y si no es un poco arriesgado mantener esos artículos que obviamente de ser negados o de ser tumbados por legislativo pondría en serios riesgos lo que va a ser todo este acompañamiento de la empresa? Y lo segundo, ya una pregunta más técnica, una vez ya se defina lo que va a ser el operador de esta empresa en la costa caribe colombiana, ¿qué va a pasar con el nombre de Electricaribe? ¿Si va a desaparecer cuando se cure ese pasivo pensional o digamos qué va a pasar con esa figura que se tiene actualmente? A ver, un tema respecto al marco regulatorio y al activo, que es muy importante. Yo aquí reiteraría dos cosas. Lo primero es que la aprobación integral de los artículos que se han propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo son fundamentales para la solución. Y en eso hemos sido muy claros, lo hemos debatido para la ponencia en comisiones económicas terceras y cuartas, y eso es importante entenderlo de esa manera. Lo segundo es que varios de los artículos que están puestos a consideración de las plenarias del Congreso son precisamente para que esta solución sea posible. Y con respecto al tema de la participación del mercado, es parte de la flexibilidad que creemos que tiene que tener este proceso frente a una situación excepcional. Y aquí hay que tener siempre presente dos cosas. Uno, que la Constitución Política de Colombia obliga al Estado a la prestación del servicio de energía eléctrica. Es un mandato que da la Constitución. Y dos, que como bien lo ha dicho el ministro de Hacienda y como se ha repetido, este es un problema de todos los colombianos, porque el no éxito de llevar a cabo estas inversiones pone en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en la costa caribe, y eso es algo que hay que sopesar. Con respecto, Freddy, al nombre, que es la última pregunta, nosotros lo que diríamos es que eso es algo que tiene que decidir el operador o los operadores que lleguen y será su estrategia de posicionamiento en el mercado. Va a ser un vehículo o una sociedad legalmente constituida distinta a la que opera hoy, que las nuevas sociedades que operarán. Solo para complementar ese último punto que acaba de hacer la ministra, Electricaribe hoy en día está intervenida en administración temporal con fines liquidatorios. Entonces, en el momento que avancemos en esta hoja de ruta y se cree la nueva empresa o las nuevas empresas, pues la empresa Electricaribe, tal como existe hoy en día, pues entra en la definición de su proceso de liquidación. Buenas tardes, Marcela Peña de Blue Radio, por acá. Yo quisiera preguntarles y pedirles que nos den un detalle de cuáles son los activos que entran en esta venta y cuáles son los pasivos que no entran en esta venta. Es decir, si yo fuera un inversionista mirando las noticias esta noche, ustedes, gobierno, ¿qué es lo que me están ofreciendo? Bueno, usted ya dijo que está interesada, entonces. Bueno, fundamentalmente los activos son pues todos los activos de la compañía con los cuales se presta el servicio de energía eléctrica, los activos de distribución, la infraestructura. Desde el punto de vista, como se anunció desde noviembre del año pasado, cuando decidimos suspender el proceso anterior, por fuera de esta transacción, del perímetro de esta transacción, quedan dos cosas. La primera, el pasivo pensional y prestacional que lo asume el Estado, y por eso esa es la primera razón por la cual es fundamental la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo del capítulo en su integridad, porque ahí está la habilitación legal para que el Estado pueda asumir el pasivo pensional. Y en segundo lugar, las deudas pretoma, o sea, las deudas que tiene la compañía antes de la intervención, también quedan por fuera del perímetro de la transacción. ¿Qué queda desde el punto de vista de la compañía como está? Entonces, los activos, obviamente, los activos físicos y los trabajadores,
que tal vez son el activo más importante que tiene la compañía, porque son los que han mantenido la prestación del servicio en la costa Caribe, a pesar de todas las dificultades administrativas y financieras, incluida la intervención por las que ha tenido que pasar Electricaribe. Entonces, se plantea obviamente la sustitución patronal para los actuales empleados de la compañía y quedan entonces dos mercados totalmente limpios desde el punto de vista financieros, sin la carga del pasivo pensional que lo asume el Estado y sin las deudas pretoma. ¿Qué tendrá? Obviamente también el Estado pues asumirá las deudas que tiene hoy pues hasta el día en el que entreguemos las compañías o la compañía limpia a los operadores que ha asumido la empresa con el fondo empresarial de la superintendencia, que es en este momento el único vehículo por el cual obtiene recursos tanto para inversión como funcionamiento y cuyos recursos vienen de garantías de la nación a través de endeudamiento con el sistema financiero o directamente de créditos de tesorería. Yo quisiera decir una cosa importante con respecto a qué es lo que se está vendiendo. El mercado más importante quizás de Colombia, porque es el más dinámico, el de mayor crecimiento, está creciendo a 6.3% anualmente, mientras el resto del país crece a 2.3%. Y además tiene 2.8 millones de usuarios y 11 millones de habitantes. Yo creo que es un mercado 25% del país en el consumo energético, yo creo que eso es altamente atractivo. Los recursos provenientes de la venta, el primer lugar a donde se van, pues entran a la compañía en liquidación, pero se van primero a capitalizar el FONECA, que es como se ha definido en la ley, que es el Fondo para el Pago Prestacional y Pensional. Lo que posteriormente quede a cubrir deudas con el Fondo Empresarial y de ahí en adelante queda el resto en el cascarón que entra en liquidación, pues para cubrir cualquier acreencia que se queda en el cascarón, que es fundamentalmente las deudas pretoma. Buenas tardes, Tomás Betín del Heraldo. No sé si es posible precisar cuáles son los criterios por los cuales se va a dividir el mercado, aterrizarlos un poco quizá, y la otra pregunta sería ¿de dónde va a salir la plata para el pago del pasivo pensional? Si se va a cobrar después a la empresa o lo van a pagar de alguna manera a los usuarios. Gracias. Los criterios, o sea, estos 3 meses que llevamos haciendo este ejercicio, casi 4 meses, se hizo no solamente el ejercicio con el equipo asesor de Electricaribe, sino con el equipo de Electricaribe técnico, y se contrataron unos expertos también en mercados de energía, y se tuvieron en cuenta los criterios financieros, los criterios técnicos, operativos, de cómo están las redes, cómo están las subestaciones, que le conviene más desde el punto de vista de las eficiencias que se generan, o más bien para tratar de minimizar las pérdidas de la segmentación. Hay, como lo mencionaba el senador Cepeda, hay economías de escala, obviamente, por el mercado de estar completo, pero precisamente como el interés es aumentar la competencia y la participación y la vinculación de operadores idóneos, pues tratamos de minimizar esas pérdidas de eficiencia y lograr, atendiendo todos esos criterios, la mejor segmentación posible, que además nos llevó a tener unas participaciones del mercado muy similares. Pero es importante aclarar que esa no fue la razón para dividirlo así. Fue que tuvimos como 4 o 5 alternativas que se evaluaron con todos esos criterios, y esta fue la que desde el punto de vista
de la posibilidad de generar mayor participación, mayor competencia y más interés por parte de los operadores idóneos, decidimos que era la que se justificaba lanzar en este proceso. Y ahí solamente complementaría una cosa, porque en la costa Caribe se ha discutido alternativas como hacer una segmentación por delegaciones eléctricas, hacer una segmentación por diferentes niveles de tensión, o hacer una segmentación, digamos, de otra manera. Todas esas opciones estuvieron consideradas. El criterio es lo que nos maximice las posibilidades de encontrar un operador, teniendo una solución óptima desde el punto de vista financiero, operativo y desde el punto de vista de equidad social. Cuanto a la pregunta sobre el pasivo pensional estaba en el balance de la compañía y hacía mucho más difícil una transacción por su tamaño. Es un estimativo y el estimativo dice eso es 1.2 billones de pesos. Cualquier persona que entre a mirar ve la cifra de 1.2 billones en el pasivo de la compañía y inmediatamente tiene sus dudas y sus escepticismos. Entonces, la Nación decidió, y esto es una propuesta que está en la ley del plan aprobada en primer debate, que va a ir al Congreso y que lo vamos a defender, y dice ese 1.2 billones, saquémoslo del balance y pongámoslo en cabeza de la Nación. En otras palabras, durante los siguientes 30 o 40 años que se va haciendo exigible ese pasivo pensional, que solamente es un cálculo actuarial hoy, la Nación va a responder, es decir, el contribuyente que paga impuestos a lo largo de todo el país va a ayudar a que ese pasivo se nutra, se surta y no vaya a representar una dificultad al momento de la transacción. Este año, para ponerle un ejemplo, vamos a pagar unos 80.000 millones de pesos por concepto de las mesadas pensionales, cosa similar el año entrante, cosa similar al siguiente año, es decir, es una obligación muy grande desde el punto de vista de su presencia en un balance, pero relativamente manejable en términos de una obligación para los siguientes 20 o 30 años. Le dificulta más la vida a un eventual operador que a la Nación, y esa fue la reflexión y esa es la propuesta que hay sobre la mesa. La dijo el presidente Duque en el mes de noviembre, se ratificó cuando llevamos la propuesta el 7 de febrero al Congreso de la República, se nutrió en el primer debate, se dieron esos debates ampliamente y esperamos que para el segundo debate se entienda en el Congreso la importancia que tiene ese componente. Por acá, Lina Quiroga de Primera Página. Dos preguntas pequeñas. Si la última subasta es en octubre, ¿cuándo exactamente los nuevos operadores tienen que comenzar pues a asumir el servicio en la costa Caribe? O sea, ¿de cuánto va a ser el proceso de transición para adquirir todos los activos y comenzar a operar como tal? ¿Y cuál es la banca de inversión que los está asesorando a ustedes en el proceso? En orden como más lógico, los asesores de la compañía que están contratados por la compañía es la Financiera de Desarrollo Nacional, y ellos a su vez tienen contratados a la SAR como banca internacional, a Ágora como banca nacional y a Brigar Urrutia como el bufete de abogados. Adicionalmente, pues la compañía tiene otros asesores legales para los temas pensionales y de insolvencia. De otro lado, el estimado es más o menos en términos jurídicos de hacer todo el proceso de traspaso de los bienes y de traspaso de la propiedad y el ejercicio de los activos. Se espera que eso se pueda estar finalizando si este cronograma es exitoso en su cumplimiento al detalle hacia finales del año o pues por tarde se termine de perfeccionar el primer trimestre del 2020. Juan David Galindo de Valora Analytic. Dos consultas, la primera solo es muy clara. El pasivo pensional lo va a asumir el gobierno, pero las pretoma también se asume el gobierno, de cuánto es esas deudas pretoma. Y la segunda, quisiera saber también si hay un plan B tal vez para la compañía en el caso tal de que los artículos no pasen como están en el Plan Nacional de Desarrollo. El pasivo pensional lo asume el gobierno, como lo acaba de explicar el ministro de Hacienda.
Las deudas pretoma no las asume el gobierno y no están en el perímetro de la transacción. Bueno, el ejercicio que hicimos responsablemente desde el gobierno con los artículos que están presentados y que fueron avalados y acompañados por toda la bancada Caribe, son lo que consideramos es necesario para habilitar no solamente esta transacción, sino la solución de largo plazo del servicio de energía eléctrica de la costa Caribe. Entonces, esperamos que este proceso sea exitoso con la vinculación de 2 o 1 operador idóneo y en esa medida seguiremos trabajando, pero el compromiso del gobierno es darle la solución estructural al servicio de energía eléctrica. Andrea Restrepo de Caracol Televisión. Aunque las reglas del juego se publican mañana, quería saber si ya al día de hoy conocen de algunos operadores interesados, cuántos y se podría saber quiénes. Pues todavía no tenemos nombres específicos, pero lo que sí les podemos decir es que hemos recibido durante toda esta etapa de construcción retroalimentación de operadores nacionales y de operadores internacionales que nos han manifestado que en la medida en que hay 2 mercados potenciales que hace más viable desde el punto de vista de capacidad financiera atender los activos y que además existe la posibilidad de ir por todo, pues esperamos que haya interés y este proceso también ha incorporado la retroalimentación que hemos recibido de esos operadores nacionales e internacionales. Bueno, muchísimas gracias a todos por su asistencia. La última pregunta, Carlos Vargas, y nos fuimos. Gracias. Yo quiero saber si las deudas pretoma no las va a asumir el gobierno, pero tampoco entran en la transacción, ¿qué pasa ahí? Eso, o sea, ese hueco, ¿cómo se llama? ¿Sería un detrimento patrimonial? ¿O qué pasa con esa plata? Esas deudas quedan en el proceso liquidatorio de Electricaribe. Y si sobran recursos de la transacción, pues se irán a pagar esas deudas. Son 2.4 billones de pesos.